El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios les bendiga en este día. Yo soy el pastor Alejandro Torres de CFN a Colman y mi esposa la pastora Lolita. Hoy vamos a hablar de un tema importante, segunda parte de Segando los Campos. Y yo quisiera orar antes de iniciar y después ir al Evangelio de Juan 4:35. Padre, te doy muchas gracias en este hermoso día por el privilegio que nos das de poder compartir tu bendita palabra, Señor, que sea de bendición, de motivación para todos los que lo escuchan y en lo particular en mi propia vida. En el nombre poderoso de Jesucristo te doy gracias. Amén y amén. Evangelio de Juan 4:35 dice así: ¿No decís vosotros que aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En la primera parte hablamos que somos un tesoro para el Señor, y hoy quisiera continuar con este estudio de segando los campos. Y cuando oímos la palabra segar, si tú alguna vez tuviste algún familiar o tienes un familiar que fue campesino, entendemos que cuando ya el producto está maduro, va a llegar el momento de segar, o sea, de cortar, de arrancar lo que se plantó, de cosechar. Y Dios en este tiempo, a través de esto que hemos hablado, hemos aprendido acerca de la encomienda que Jesús dejó a sus discípulos de ir y predicar el Evangelio, es decir, de sembrar la semilla para que la tierra diere buen fruto. En esta ocasión vamos a ver, al igual que un granjero que cuida de su cosecha, podemos obtener buenos resultados en nuestra siembra, o bien que lo que hemos dejado de hacer o sembrado incorrectamente tendrá repercusiones, no solamente en nuestra vida terrenal, sino en la eternidad con Dios. Y hoy quisiera yo hacer una pregunta a ti. ¿Crees que dejar de predicar cuando estamos capacitados para hacerlo es algo que no le agrada a Dios? En ocasiones pensamos que solamente debemos hacer lo malo, el pecado, le desagrada a Dios, algo que aborrece, viéndolo desde un punto de vista muy natural. Cuando nos empleamos para desarrollar un trabajo, recibimos un pago de acuerdo a lo que realizamos. Si dejamos de producir, ¿ustedes creen que vamos a recibir el mismo pago por el trabajo? Claro que no. El patrón está en todo su derecho de disminuir la compensación que debemos recibir. Más aún, si no lo hacemos nada, puede despedirnos, lo cual equivale a quitarnos todos nuestros derechos laborales al no cumplir con el contrato que firmamos. En el reino de Dios sucede de la misma manera. Dios nos ha dado encomendado o nos ha dado encomiendas en esta tarea. ¿Para qué, amigo, hermano, familiar que estás escuchando esto? Pues para que nosotros demos la capacidad para realizarlas de manera correcta, gozando de recompensas si cumplimos o sufriendo las consecuencias si dejamos de hacerlo. La prioridad número 1 de Jesús, nuestro Señor y Salvador, cuando Él tuvo que morir en la cruz del Calvario, fue con el fin de que nosotros tuviésemos vida eterna. Y Dios, nuestro Señor, cuando vio a las multitudes, si tú recuerdas esta porción de la Escritura, dice que andaban como ovejas sin pastor. ¿Qué es esto? Que Él quiso adiestrarlos, capacitarlos, discipularlos y después enviarlos. Algo que Dios en su gracia y en su misericordia dio esa encomienda a los apóstoles, a los 11, porque hubo un transgresor, pero después vino el sucesor de Judas Iscariote, y Dios los mandó para que llevasen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que al final de la carrera Pedro le dijo: ¿y qué ganaremos, Señor, si hemos dejado padre, madre, familia, riquezas, fama,
por amor de tu nombre. Y nuestro Señor Jesucristo pudo contestar: 100 veces más recibirás en el reino de los cielos y ustedes juzgarán, ¿verdad? Entonces, algo que entendemos es que Dios va a traer recompensa para aquel que haya trabajado en la viña, aquel que haya sembrado la semilla, aquel que se haya esforzado, porque tú sabes bien que viviendo una vida tan difícil, esta que estamos soportando en este tiempo, en donde la juventud pues ya no quiere nada con Dios, aún los que son grandes o han cambiado la bendición de Dios por otras situaciones en la vida. Pero vamos a ver cuál será la recompensa de predicar. ¿Sabes que Dios promete bendiciones a aquellos que son obedientes? Cuando somos fieles a la palabra, Dios va a traer esto. El Señor promete grandes bendiciones a sus hijos. En el libro de Mateo 25, 14 al 23, encontramos la parábola donde Jesús explica cómo es el reino de los cielos. Y según esta escritura, el reino de los cielos es que entregó al hombre a sus siervos, sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro le dio 2 y al otro 1. ¿Qué hicieron los siervos con sus talentos? Pues bueno, aquí lo vamos a ver, ¿verdad? Que ellos, hermano, el que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. De igual manera, el que recibió 2 ganó otros 2 y el que recibió 1 fue y lo escondió. ¿Cuál fue la recompensa de los que trabajaron sus talentos? La recompensa fue poder entrar en el gozo de su Señor, y además los pusieron sobre algo todavía más grande, porque se los consideró buenos siervos y fieles, según el versículo 21. Todos aquellos que cumplen la voluntad de Dios recibirán esta recompensa. Dios nos ha encomendado a darnos talentos según nuestra capacidad. Probablemente no todos tenemos la capacidad igualitaria. Dios a uno les da más, pero les va a pedir también más. Entonces, si a nosotros nos entregó 5 talentos, pues nosotros tenemos que multiplicar eso en nuestra vida, no quedarnos sentados o pasmados o quietos. Al que le entregó 2, lo multiplicó, negoció, invirtió, compró semilla, la sembró, al igual que el que le dio 5 según su capacidad y según el territorio que él podía tener. Pero hubo uno que solamente el Señor le dio un talento según lo que tenía de capacidad, pero lo escondió. Ahora, ¿cuál será la recompensa por haber predicado la palabra del Señor? Y pues la recompensa es que el Señor nos va a decir: siervos fieles. Qué maravilloso es que nosotros escuchemos esto. Y pues él como el campesino o el granjero, cuando él comienza a laborar su tierra, pues lleva un proceso largo, un proceso en donde va a sudar, va a trabajar, se va a esforzar, se va a desmañanar, a lo mejor va a tener sus tiempos de comida, pero no tan sofisticados, porque tiene que seguir con el trabajo. Y al final de la siembra, pues va a venir la recompensa. Y cuando ya se comienza a mogotar la semilla, o llámese trigo, llámese maíz, como se llame, va a haber una gran motivación y una gran bendición, ¿verdad? Y se va a alegrar el corazón de cada uno de los que trabajaron con ahínco y pudieron hacerlo correctamente. También vamos a leer otro ejemplo en la Escritura, en el Salmo número 126, versículo 6. Yo quiero que podamos venir y podamos leer este hermoso Salmo capítulo número 126 y versículo número 6. Y dice así la palabra del Señor, ¿verdad? 126, 6. Y dice, perdón, hermanitos. Salmo 126 y versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla,
mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, que en ocasiones, hermano, ¿qué nos indica esta porción de la Escritura? Que en ocasiones el llevar la buena semilla, o sea, la palabra de Dios, pudiera no ser todo lo agradable que quisiéramos, porque involucra esfuerzo, tiempo e inclusive dinero. Pero, ¿cuál es el resultado de predicar la palabra del Señor? Bueno, vamos a desglosarlo. Regocijo, o sea, alegría en el corazón de la persona. El hombre que cumple con su misión es uno que vive plenamente satisfecho y feliz por mirar su trabajo cumplido. La Escritura nos dice también en el libro de los Romanos, capítulo número 10, 14 y 15, que existe mucha gente que no conoce de Jesús porque no hay quien les predique. Sin embargo, algo muy relevante en estos versículos es la manera como Dios remarca la hermosura de los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de Jesucristo, dándonos a entender el gran valor y el aprecio que Dios tiene por aquellos que cumplen con este trabajo. ¿Quieres ser valorado por Dios? Cumple la misión que Dios nos ha entregado. Existe un precio, siguiente punto, existe un precio por mi silencio. Si bien cumplir la misión tiene sus recompensas, de igual manera el no hacerlo tiene un precio que hay que pagar. Y sabemos que si nosotros no lo hacemos de esta manera, entonces Dios no le va a agradar el no cumplirlo. Mira, ven conmigo al libro del profeta Ezequiel, capítulo número 3, para la gloria del Señor. Ezequiel, capítulo número 3 y versículos 16 al 19. Mira lo que nos dice la preciosa palabra del Señor. Y dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya en la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijese al impío: de cierto morirás, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Entonces, la encomienda del Señor es que nosotros lo podamos hacer. Según esta escritura, ¿qué pasa si no amonesto al que no vive conforme a la voluntad de Dios? Su sangre me será demandada, y Dios ha depositado en nuestras manos, por desgracia, debiendo hablar del Señor para salvar del infierno a muchos, muy a menudo no lo hacemos. Y ese silencio en que en ocasiones vivimos puede causarnos mucho mal. Para librarnos de este mal, necesitamos cumplir con el mandato de Dios de predicar el Evangelio. Así que no tardes en hablar las buenas nuevas de Dios. Sabemos que aún en nuestra propia familia hay ocasiones que nosotros nos detenemos porque el qué dirá, qué es lo que va a pensar si yo le hablo del Evangelio. Pero esta porción del profeta Ezequiel nos dice que nosotros debemos de hablar a aquel que anda desordenadamente, aquel que anda en pecado, aquel que anda en adulterio, en fornicación, etc. Nosotros tenemos que hablarles del amor de Jesucristo, de decirles que tenemos un destino en esta tierra, y ese destino es que un día vayamos con Él a la patria celestial a morar por toda la eternidad. En la parábola de Mateo 25 que leímos hace un rato, en los versículos del 24 al 30, podemos observar también el destino de aquellos que, sabiendo hacer la voluntad de Dios, no la realizan. Dice que es duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no esparció. Estas cualidades del Señor nos muestran su celo por ver y recoge y no cumplido su mandato.
¿Cómo calificó su señora al siervo que no produjo nada? Siervo malo y negligente. ¿Cuál fue su pago? Primeramente le quitó los dones y capacidades que había provisto para que desarrollara la tarea de una manera correcta. Versículo 28 y 29. Y peor aún, menciona que lo arrojó a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 30, lo cual significa la exclusión del reino de los cielos. Versículo 14. ¿Cuánta gente conoces que se ha guardado sus capacidades y talentos, pensando que no era el tiempo correcto para usarlos? Desgraciadamente, para muchos de ellos, cuando reaccionan y quieren emplearlos, es demasiado tarde y se lamentan porque saben perfectamente que han desperdiciado no solo parte de su vida, sino de las bendiciones que Dios puso en sus manos. Entonces, hoy es un buen día para que nosotros le podamos decir al Señor: yo tengo este talento, yo tengo esta habilidad, tengo la habilidad de hablar, de estar en público o de poder ir con las autoridades X, cual sea el talento y cualidad que tú tienes. Tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo, ponerlo en práctica para que un día no muy lejano Dios no nos dé esas palabras cruentas que dice: eres un siervo o fuiste un siervo negligente. Entonces hoy yo quiero concluir, amado hermano. Hoy Dios nos está llamando a entender que es importante cumplir nuestra misión. Si bien podemos recibir recompensa, de igual manera podemos sufrir consecuencias si no lo hacemos. Escucha el llamado de Dios y no tardes en hacerlos. Nos dice una anécdota que un padre iba con su hijo en la carretera. De pronto, el papá se paró frente a un sembrado de sandías. Al bajarse del carro, el padre le dijo a su hijo: mira hacia ambos lados, que no venga nadie, y luego cruza para poder tomar una sandía. El niño asombrado le dijo: papá, deberíamos mirar también hacia arriba, ¿no es cierto? Si tienes en cuenta que Dios te observa en todo momento, siempre obrarás de la manera correcta. Entonces, no solamente esto nos enseña que hay que mirar a los lados, sino mirar al de allá arriba, el que nos está demandando y el que nos está pidiendo cumplir la misión. Hermano amado, quisiera hacer una oración, y si no hemos cumplido la misión de cegar los campos, este es el buen momento de poder hacerlo. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesucristo por este día hermoso que nos das, en donde podemos entender que tú nos enseñas a través de tu bendita palabra la bendición de cegar los campos y cumplir la misión a la cual tú nos has encomendado, porque un día vendrás y pedirás cuentas y queremos dar y rendir buenas cuentas delante de tu presencia. Bendice a cada hermano o hermana que pudo escuchar esta palabra y que mueva el corazón, la mente y el espíritu y su alma para compartir el evangelio a todo aquel que se pierde en el pecado y en la maldad y pueda tener vida eterna. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.